Me llamo Hilario Castañeda y tengo 66 años. Toda mi vida he sido un hombre de pocas palabras, pero hay historias que necesitan ser contadas, aunque duelan como un puñal en el pecho. Esta es una de esas historias que me ha perseguido durante los últimos 2 años, y que tal vez al contarla, pueda finalmente encontrar algo de paz en mi corazón. Vivo en Mérida, Yucatán, en la misma casa donde crecí, con sus paredes de mampostería y su patio lleno de árboles de limón que plantó mi padre hace más de 40 años. Aquí conocí a Graciela Montalvo cuando éramos apenas unos chamaquitos de 15 años. Ella vivía 3 cuadras más abajo, en una casa más humilde que la nuestra, pero con una sonrisa que iluminaba toda la colonia Santa Ana. Graciela tenía el cabello negro como la noche yucateca y unos ojos cafés que parecían guardar todos los secretos del mundo. Era delgada. Siempre vestía con faldas de colores alegres que su mamá le cosía, y tenía esa risa contagiosa que hacía que todos los muchachos de la cuadra voltearan a verla. Pero de todos nosotros, el único que logró conquistar su corazón fui yo, Hilario Castañeda, el hijo del mecánico de la colonia. Recuerdo perfectamente el día que la pedí en matrimonio. Era febrero de 1984. Hacía un calor insoportable, y el aire olía a jacarandas florecidas. Habíamos estado saliendo durante 5 años, desde que cumplimos los 20. Yo trabajaba ayudando a mi papá en el taller mecánico. Ella trabajaba en una tienda de telas en el centro de Mérida. Esa tarde, después de que ella regresara del trabajo, la esperé sentado en la banca de la plaza principal de nuestra colonia. Graciela, le dije cuando se acercó, quitándose los zapatos porque le dolían los pies. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que seamos una familia. Ella se rió con esa risa suya que me hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo entero, y me dijo que sí con lágrimas en los ojos. Nos casamos 6 meses después, en septiembre, cuando las lluvias ya habían refrescado un poco el ambiente. La boda fue sencilla, en la iglesia de San Sebastián, con toda la familia y los vecinos de la colonia. Mi mejor amigo desde la infancia, Octavio Salmerón, fue mi padrino de boda. Octavio y yo nos conocíamos desde que teníamos 7 años. Él vivía en la misma calle que yo, apenas 2 casas más allá. Era un muchacho alto y delgado, con una sonrisa fácil y un carácter alegre que lo hacía popular entre todos. Siempre fue más guapo que yo, más platicador, más gracioso, pero nunca sentí celos de él porque éramos como hermanos. Compartíamos todo. Las travesuras de niños, los primeros trabajos de adolescentes, las penas y las alegrías de hombres jóvenes. Cuando Graciela y yo nos hicimos novios, Octavio fue el primero en felicitarnos. «Ay, compadre Hilario», me decía con esa sonrisa suya, «qué bueno que por fin te decidiste. Graciela es una mujer maravillosa. Merece un hombre bueno como tú». Y yo le creía cada palabra porque Octavio nunca me había mentido en toda la vida. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño. Graciela y yo vivíamos en una casita que rentábamos cerca del taller de mi papá. Ella siguió trabajando en la tienda de telas, y yo me hice cargo poco a poco del negocio familiar. Teníamos planes de tener hijos, de comprar una casa propia, de envejecer juntos rodeados de nietos. Cada domingo íbamos a comer a casa de mi mamá, junto con Octavio, que para entonces ya era como un hermano de la familia. Pero los hijos nunca llegaron. Después de 5 años intentándolo, fuimos con doctores. Nos dijeron que Graciela tenía algunos problemas, pero que no era imposible. Probamos de todo: medicinas, tratamientos, hasta fuimos con una sobadora que nos recomendó mi comadre Esperanza. Nada funcionó. Graciela se ponía muy triste, sobre todo cuando veía a las vecinas con sus bebés. Yo trataba de animarla, le decía que no importaba, que contenernos el uno al otro era suficiente. Pero Hilario, me decía ella llorando algunas noches, yo quería darte hijos, quería que fueras papá. Mi amor, le respondía abrazándola, tú eres lo único que necesito en esta vida. Los hijos vendrán cuando Dios quiera, y si no vienen, pues seguiremos siendo felices nosotros dos. Y así fue. Aprendimos a ser felices sin hijos. Nos concentramos en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Compramos la casa donde vivo ahora cuando cumplimos 10 años de casados. Una casa bonita, con 3 recámaras por si algún día llegaban los hijos.
y un patio grande donde Graciela sembraba sus plantas favoritas, bugambilias, rosas y hierbabuena. Octavio siguió siendo nuestro amigo más cercano. Se casó a los 30 años con una muchacha de Valladolid que se llamaba Carmen, pero ese matrimonio no duró ni 5 años. Carmen se fue un día sin dar explicaciones, y Octavio quedó muy dolido. Desde entonces se quedó soltero, y nosotros lo tratamos como si fuera de la familia. Cenaba con nosotros todos los viernes, nos acompañaba a las fiestas familiares, y cuando Graciela se enfermó, fue el primero en ofrecer su ayuda. Todo cambió en octubre del año pasado. Graciela comenzó a sentirse muy cansada, sin ganas de comer, con dolores en la espalda que no se le quitaban ni con pastillas. Al principio pensamos que era por el trabajo, porque había estado haciendo muchas horas extras en la tienda. Pero cuando empezó a hincharse y a orinar muy poco, nos preocupamos de verdad. La llevé al Hospital General de Mérida un miércoles por la mañana. El doctor que la revisó tenía cara de preocupación. Nos mandó a hacer muchos estudios, análisis de sangre, radiografías, ultrasonidos. Una semana después teníamos los resultados. Insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Los riñones de mi Graciela habían dejado de funcionar correctamente. ¿Qué significa eso, doctor? Pregunté sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Significa que necesita diálisis de inmediato, y a largo plazo, un trasplante de riñón. Sin tratamiento, su esposa podría... Se detuvo, pero entendí perfectamente lo que no se atrevía a decir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto viendo a Graciela, que dormía inquieta a mi lado. 43 años tenía mi mujer, 43 años de vida compartida conmigo, y de repente sentí que todo se nos iba a acabar. No podía perderla. No podía imaginar mi vida sin sus sonrisas matutinas, sin sus regaños cuando dejaba la ropa tirada, sin su mano en la mía durante las noches frías de diciembre. Al día siguiente comenzamos con las diálisis, 3 veces por semana, 4 horas cada sesión. Yo la acompañaba siempre. Me sentaba en una silla al lado de su cama y le contaba chistes para distraerla, o simplemente le tomaba la mano mientras ella dormitaba conectada a esa máquina que le limpiaba la sangre. Octavio también iba seguido a acompañarnos. Traía flores, revistas, a veces hasta comida casera que él mismo preparaba. No se preocupen, nos decía, yo estoy aquí para lo que necesiten. Los doctores nos explicaron que lo mejor sería un trasplante de un donador vivo, preferiblemente un familiar, pero Graciela no tenía hermanos. Sus papás ya habían muerto, y sus primos vivían muy lejos. Yo me ofrecí inmediatamente, pero me dijeron que primero tenían que hacerme estudios para ver si éramos compatibles. Durante 2 semanas me hicieron todo tipo de análisis: sangre, orina, radiografías del pecho, electrocardiograma, hasta una biopsia del riñón. Era un proceso agotador, pero cada vez que veía a Graciela cada día más pálida, más delgada, más cansada, sabía que valía la pena cualquier sacrificio. Finalmente llegaron los resultados. Era compatible. Mis riñones eran sanos y podía donar uno sin problemas. Cuando el doctor nos dio la noticia, Graciela lloró de alegría y de alivio. Yo también lloré, pero por dentro. Me daba gusto poder salvarla, pero también sentía miedo. Nunca me había operado de nada serio, y la idea de que me abrieran para sacarme un órgano me ponía muy nervioso. Hilario, me dijo Graciela esa noche, no tienes que hacer esto si no quieres. Podemos esperar a que aparezca otro donador. ¿Estás loca? Le respondí. Eres mi esposa, el amor de mi vida. No hay nada en este mundo que no haría por ti. La operación se programó para el 15 de enero de este año. Las semanas previas fueron una mezcla de nervios y esperanza. Octavio nos ayudó con todos los preparativos, nos acompañó a las citas médicas, hasta nos prestó dinero para pagar algunos gastos que el seguro no cubría. La noche antes de la cirugía cenamos los 3 juntos en mi casa. Graciela había cocinado cochinita pibil, mi platillo favorito. Mañana todo va a salir bien, dijo Octavio levantando su cerveza en un brindis. Y cuando Graciela esté completamente recuperada, vamos a celebrar como se debe. Gracias, compadre, le dije sintiendo un nudo en la garganta. No sé qué haríamos sin ti. Esa fue la última noche que fui completamente feliz. La mañana del 15 de enero amaneció nublada, con ese frío húmedo típico del invierno yucateco que se te mete hasta los huesos. Graciela y yo llegamos al hospital a las 5 de la madrugada.
Ella iba muy callada, apretándome la mano en el taxi, y yo trataba de parecer tranquilo, aunque por dentro sentía como si tuviera un enjambre de abejas revoloteando en el estómago. Octavio ya estaba esperándonos en la entrada del hospital, con 2 cafés calientes y una sonrisa que trataba de ocultar su propia preocupación. «Buenos días, pareja», nos dijo abrazándonos a los dos. «Hoy es el día en que todo cambia para bien». Los siguientes procedimientos fueron una borrosidad de papeles que firmar, enfermeras que nos tomaban la presión, doctores que nos explicaban por 10ª vez cómo iba a ser la operación. A las 7 de la mañana nos separaron. A Graciela se la llevaron a un quirófano y a mí a otro. Antes de que me pusieran la anestesia, alcancé a ver a Octavio por la ventana de la puerta, haciéndome señas de ánimo con el pulgar hacia arriba. Desperté 6 horas después con un dolor punzante en el costado izquierdo y la boca seca como el desierto de Sonora. Una enfermera joven y amable me dijo que la operación había sido un éxito total. Mi riñón ya estaba funcionando perfectamente en el cuerpo de Graciela. ¿Puedo verla?, pregunté con voz ronca. Todavía no, señor Castañeda. Ella está en cuidados intensivos, pero mañana ya podrán estar juntos. Esa noche la pasé despierto, no tanto por el dolor físico, sino por la ansiedad de saber cómo estaba mi mujer. Octavio se quedó conmigo toda la noche, durmiendo en una silla incómoda al lado de mi cama. Cada vez que yo me quejaba o necesitaba algo, él estaba ahí inmediatamente. «Descansa, compadre», me decía. «Yo me encargo de todo». Al día siguiente finalmente pude ver a Graciela. Estaba pálida pero despierta, con tubos y cables conectados por todas partes, pero con esa sonrisa suya que me enamoró cuando éramos jóvenes. Cuando me vio entrar en silla de ruedas, empezó a llorar. «Mi amor», me dijo extendiendo la mano hacia mí, «¿cómo te sientes?» «Como nuevo». Le mentí, porque la verdad es que me dolía todo el cuerpo. Lo importante es cómo te sientes tú. Me siento renacida, como si me hubieran dado una segunda oportunidad en la vida. No sabía yo en ese momento lo profético que resultarían ser esas palabras. Los siguientes 3 meses fueron de recuperación lenta pero constante. Yo me tomé una licencia en el taller para cuidar de Graciela, y Octavio prácticamente se mudó a nuestra casa para ayudarnos. Cocinaba, limpiaba, hacía las compras, llevaba a Graciela a sus citas médicas cuando yo no podía acompañarla por mi propia recuperación. «Octavio», le dije una tarde mientras él preparaba sopa de lima en la cocina, «no sé cómo vamos a pagarte todo lo que has hecho por nosotros. No digas tonterías, Hilario. Ustedes son mi familia. Además», agregó con una sonrisa, «¿qué más voy a hacer? No tengo esposa, no tengo hijos. Cuidar de ustedes le da sentido a mi vida». Para abril, Graciela ya estaba prácticamente recuperada. Los doctores decían que el trasplante había sido un éxito completo, que mi riñón había sido aceptado por su cuerpo sin ningún problema. Ella había recuperado el color en las mejillas, las ganas de comer, la energía que había perdido durante los meses de enfermedad. Era como si hubiera vuelto a ser la mujer que conocí cuando éramos jóvenes, pero algo había cambiado en ella, aunque al principio no pude identificar qué era exactamente. Era más callada conmigo, más distante. Cuando le preguntaba cómo se sentía, me daba respuestas cortas. Ya no me contaba los chismes de las vecinas como antes. Ya no se reía con mis bromas tontas. Pensé que era normal, que tal vez la experiencia de casi morir la había cambiado, la había hecho más seria. «Dale tiempo», me decía mi hermana Esperanza cuando le comenté mis preocupaciones. «Una experiencia así marca a cualquiera. Ya verás que poco a poco vuelve a ser la de antes». En mayo decidí regresar al taller. Ya me sentía bien físicamente, y además necesitábamos el dinero. Los gastos médicos habían sido muchos, y aunque el seguro cubrió la mayor parte, todavía teníamos deudas que pagar. Graciela también quería regresar a trabajar, pero los doctores le dijeron que esperara un poco más. «No te preocupes por el dinero, mi amor», le dije. «Por ahora concéntrate en terminar de recuperarte. Ya habrá tiempo para trabajar». Fue entonces cuando comencé a notar cosas extrañas. Llegaba del taller y encontraba la casa demasiado ordenada, como si alguien hubiera estado limpiando con prisa. Graciela olía diferente, no a las cremas que siempre usaba, sino a un perfume que no reconocía. Cuando le preguntaba cómo había pasado el día, me daba respuestas vagas. «Ahí normal»,
viendo televisión, descansando. Pero cuando checaba la televisión por las noches, estaba sintonizada en canales que ella nunca veía. Y los vecinos empezaron a hacer comentarios extraños. «Oye, Hilario», me dijo don Aurelio, el vecino de al lado, «¿no que Graciela estaba en reposo? La veo salir mucho en las tardes. Sí, sale a caminar. Los doctores le dijeron que el ejercicio le hace bien. Ah, bueno, es que la veo subirse a un carro que no conozco». Esa noche le pregunté a Graciela directamente, «Mi amor, ¿has estado saliendo en las tardes?» «Sí», me respondió sin voltear a verme, concentrada en doblar la ropa. «Voy a caminar al parque. A veces me encuentro con alguna vecina y me invita a tomar café». «¿Con quién?» «Ay, Hilario, con diferentes personas». «¿Por qué tantas preguntas?» Me quedé callado porque no quería parecer celoso o desconfiado. Pero por primera vez en 40 años de matrimonio, sentí que mi esposa me estaba mintiendo. Las siguientes semanas traté de no hacer caso a mis sospechas, pero cada día se hacían más fuertes. Graciela recibía llamadas telefónicas y cuando yo me acercaba, colgaba rápidamente diciendo que eran números equivocados. Una tarde llegué más temprano del taller y la encontré vistiéndose con mucho cuidado, con un vestido que no le había visto en meses y con maquillaje. «¿Vas a salir?», le pregunté. «Sí, voy al mercado». «¿Al mercado así de arreglada?» «Ay, Hilario, ya no puedo ni vestirme bonito sin que me hagas el tercer grado». Esa misma semana, Octavio comenzó a venir menos a la casa. Antes cenaba con nosotros todos los viernes, pero de repente empezó a poner pretextos. «Tengo mucho trabajo», decía cuando lo invitábamos. «Mejor otro día». Una noche, mientras cenábamos solos, le comenté a Graciela, «Qué raro que Octavio ya no venga tanto. Desde que te enfermaste, prácticamente vivía aquí. Tal vez ya no quiere ser una carga», respondió ella sin levantar la vista del plato. «O tal vez ya tiene su propia vida que atender». «¿Su propia vida? Pero si siempre ha sido soltero». «Pues a lo mejor ya no». La forma en que lo dijo, con una sonrisita que traté de no interpretar, me dejó con una sensación muy rara en el estómago. Fue en junio cuando mi mundo comenzó a desmoronarse de verdad. Un martes por la tarde, salí del taller más temprano porque había pocos carros que reparar. En lugar de irme directo a casa, decidí pasar por la farmacia a comprar las medicinas de Graciela. Cuando venía de regreso, a 2 cuadras de mi casa, vi un carro azul estacionado frente a mi portón. Era un Tsuru viejo pero bien cuidado, y reconocí inmediatamente de quién era. Era el carro de Octavio. Me quedé parado en la esquina, escondido detrás de un árbol de ceiba, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Tal vez vino a visitarnos y pensé, tal vez Graciela no me dijo porque quería que fuera una sorpresa, pero algo en mi interior me decía que me quedara ahí, que observara. Esperé 15 minutos, media hora, 45 minutos. Finalmente, vi salir a Octavio de mi casa, pero no salió solo. Salió con Graciela, y la forma en que caminaban juntos hasta el carro no era la forma en que camina una mujer casada con el amigo de su esposo. Caminaban muy cerca el uno del otro. Octavio tenía su mano en la cintura de ella, y cuando llegaron al carro, antes de que ella se subiera, él la besó. No fue un beso en la mejilla como el que se dan los compadres, fue un beso en los labios, lento, intenso, como el beso de 2 personas que se aman. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado el corazón de cuajo. Las piernas se me aflojaron y tuve que apoyarme en el árbol para no caerme. Ahí estaba mi esposa, la mujer por la que había dado uno de mis riñones apenas 5 meses antes, besándose con mi mejor amigo desde la infancia. Se subieron al carro y se fueron. Yo me quedé ahí parado, como estatua, viendo cómo se alejaban. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando finalmente reaccioné, ya había oscurecido. Caminé a mi casa como zombi, abrí la puerta con manos temblorosas y me senté en mi sillón favorito a esperar. Graciela llegó a las 9 de la noche, con una sonrisa en la cara y una excusa ya preparada. «Hola, mi amor, fui al centro con la comadre Leticia. Se nos hizo muy tarde». Yo la miré a los ojos, esos ojos cafés que había amado durante más de 40 años, y por primera vez en mi vida no reconocí a la mujer que tenía enfrente. «¿Cómo te fue?», le pregunté con voz ronca. «Bien, muy bien. Compramos algunas cosas para la casa, pero no traía ninguna bolsa en las manos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto al lado de Graciela.
escuchando su respiración, viendo su perfil a la luz que entraba por la ventana, y sintiendo cómo 40 años de amor y confianza se desmoronaban como un castillo de arena. El riñón que le había dado palpitaba dentro de su cuerpo, manteniéndola viva, manteniéndola sana para que pudiera traicionarme con mi mejor amigo. Al día siguiente decidí que tenía que estar seguro antes de hacer cualquier cosa. Tal vez había malinterpretado lo que vi, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez había una explicación inocente para todo, pero en el fondo de mi corazón ya sabía la verdad. Los siguientes días fueron los más difíciles de toda mi vida. Me convertí en un espía en mi propia casa, observando cada gesto de Graciela, analizando cada palabra que decía, buscando confirmación de lo que ya sabía en mi corazón, pero que mi mente se negaba a aceptar completamente. Comencé a llegar del taller a diferentes horas, sin avisar, a veces a las 3 de la tarde, a veces a las 5, a veces hasta más tarde. Quería ver si podía atraparlos juntos otra vez, pero Graciela parecía haber desarrollado un sexto sentido para saber cuándo yo andaba cerca. Siempre la encontraba en casa, viendo televisión o cocinando, como si hubiera estado ahí todo el día. ¿Por qué llegas a horas diferentes?, me preguntó una tarde mientras preparaba café. El trabajo está irregular, le mentí. A veces hay más carros, a veces menos, pero ella ya no me miraba a los ojos cuando me hablaba, y yo ya no podía mirarla sin sentir una mezcla de dolor y rabia que me carcomía por dentro. Una semana después del incidente que presencié, decidí hacer algo que nunca pensé que haría en 40 años de matrimonio: revisar las cosas de Graciela. Esperé a que se fuera a bañar y revisé su bolsa. Encontré recibos de restaurantes donde nunca habíamos ido juntos, un perfume nuevo que no conocía, y algo que me rompió el alma: una foto de ella y Octavio abrazados en lo que parecía ser un hotel. Las manos me temblaron tanto que casi se me cae la foto. En la imagen, Graciela se veía radiante, feliz de una manera que no la había visto en años. Octavio la abrazaba por la espalda y ambos sonreían a la cámara como una pareja de enamorados. Mi esposa, la mujer que llevaba dentro de su cuerpo mi riñón, posaba románticamente con mi mejor amigo desde la infancia. Guardé todo rápidamente cuando escuché que cerraba la llave de la regadera. Esa noche, durante la cena, traté de actuar normal, pero cada bocado me sabía a arena. Veía a Graciela comer y pensaba en cómo esa comida se procesaba con la ayuda del riñón que yo le había dado, el riñón que la mantenía viva para que pudiera traicionarme. ¿Te sientes bien?, me preguntó. Te ves muy pálido. Estoy bien, respondí, solo cansado, pero no estaba bien. Estaba destrozado. 2 días después, decidí faltar al trabajo y seguirla. Le dije que tenía que ir a Valladolid a ver a un proveedor de refacciones, que regresaría hasta muy tarde. Salí de la casa a las 8 de la mañana, pero me quedé estacionado en la esquina, esperando. A las 10:30 vi salir a Graciela. Llevaba un vestido amarillo que le había regalado para su cumpleaños el año anterior. Estaba maquillada y peinada como para una ocasión especial. Caminó hasta la avenida principal y esperó. 5 minutos después, llegó el Tsuru azul de Octavio. Lo seguí en mi camioneta, manteniendo distancia para que no me vieran. Se dirigieron hacia el centro de Mérida, pero no se detuvieron ahí. Siguieron hacia el norte, por la carretera que va a Progreso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Llegaron a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares discretos donde van las parejas que no quieren ser vistas. Vi cómo Octavio estacionó el carro en la parte de atrás del edificio, cómo bajó y le abrió la puerta a Graciela como todo un galán, cómo caminaron juntos hacia la recepción tomados de la mano. Me quedé sentado en mi camioneta, a unos 100 metros de distancia, sintiendo cómo se me partía el alma en 1000 pedazos. No era solo la traición lo que me dolía, aunque eso era devastador. Era la manera en que se veían el uno al otro, la complicidad que había entre ellos, la felicidad evidente en sus rostros. Hacía años que Graciela no me miraba así a mí. Esperé 3 horas en ese estacionamiento polvoriento, bajo el sol implacable de julio. Cuando finalmente salieron del hotel, se veían relajados, contentos. Octavio tenía su brazo alrededor de los hombros de Graciela, y ella reía con esa risa que había sido mía durante tantos años. Antes de subirse al carro, se besaron otra vez, larga y apasionadamente. Regresé a casa antes que ellos.
Cuando Graciela llegó a las 4 de la tarde, yo estaba sentado en el patio, fingiendo leer el periódico. «Hola, mi amor», me dijo con una sonrisa que ahora me parecía falsa. «¿Cómo te fue en Valladolid?» «Bien», respondí sin levantar la vista del periódico. «¿Y tú qué hiciste?» «Nada especial. Estuve aquí en la casa, viendo televisión». Ahí estaba otra vez, mintiéndome en mi cara sin ningún remordimiento. Esa noche no pude cenar. Le dije que me dolía el estómago y me fui a acostar temprano, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta muy tarde, viendo a Graciela dormir plácidamente a mi lado, y preguntándome cuándo había empezado todo esto. ¿Cómo era posible que la mujer por la que había dado un órgano me estuviera traicionando de esta manera? Los siguientes días fueron un infierno de fingir normalidad. En el taller no podía concentrarme en el trabajo. Los clientes me hablaban y yo no les ponía atención. Mi hermano Roberto, que trabajaba conmigo, me preguntó varias veces si me sentía bien. «Estás muy raro, Silario. ¿Pasa algo en tu casa?» «No, nada, solo estoy cansado». Pero Roberto me conocía muy bien. «¿Seguro? Porque llevas una semana como alma en pena». No podía contarle la verdad. No podía contársela a nadie. ¿Cómo le dices a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, que tu esposa te está engañando con tu mejor amigo después de que le donaste un riñón para salvarle la vida? ¿Cómo explicas una traición tan profunda, tan cruel? Una tarde, mientras estaba debajo de un carro reparando el sistema de frenos, empecé a llorar. Lloré por primera vez desde que era un niño, ahí tirado en el suelo del taller, con las lágrimas mezclándose con la grasa y el aceite. Lloré por los 40 años de amor que creía haber vivido, por la confianza que había depositado en dos personas que resultaron ser capaces de traicionarme de la manera más vil. Cuando llegué a casa esa noche, Graciela estaba preparando pollo en escabeche, mi comida favorita. Tenía puesto el delantal que le regalé para el Día de las Madres hace varios años, y tarareaba una canción mientras cocinaba. Se veía tan normal, tan familiar, que por un momento dudé de lo que había visto. Por un momento quise creer que todo había sido una pesadilla. «Huele delicioso», le dije acercándome por detrás. Ella se tensó cuando la toqué, pero trató de disimularlo. «Es tu favorito. Pensé que te haría bien comer algo rico». Durante la cena traté de hablar con ella como en los viejos tiempos. Le conté de los carros que había reparado, de los chismes que había escuchado en el taller, de los planes que tenía para ampliar el negocio. Ella me escuchaba y respondía, pero yo podía sentir que su mente estaba en otro lado. «Graciela», le dije de repente, «¿me amas?» La pregunta la tomó por sorpresa. Dejó de masticar y me miró con ojos grandes. «¿Por qué me preguntas eso? Solo contéstame. ¿Me amas?» «Claro que sí, Hilario. Eres mi esposo. Pero, ¿me amas de verdad? ¿Como antes?» Ella bajó la vista al plato y tardó mucho en responder. «Las cosas cambian con el tiempo, Hilario. La enfermedad, la operación, todo eso nos cambió. ¿Nos cambió o te cambió a ti? No sé de qué me hablas». Pero su voz temblaba, y supe que sí sabía exactamente de qué le hablaba. Esa noche, después de que ella se durmió, salí al patio y me senté en la hamaca donde tantas veces habíamos pasado las tardes juntos, planeando nuestro futuro, soñando con los hijos que nunca tuvimos, hablando de cómo sería nuestra vejez. Miré las estrellas y traté de entender cómo había llegado a este punto mi vida. Pensé en Octavio, en todos los años de amistad que creía genuina. Recordé las veces que había llorado en mi hombro cuando Carmen lo dejó, las navidades que pasó en nuestra casa porque no tenía familia propia, los domingos que jugábamos dominó en el patio mientras Graciela nos traía limonada. ¿Cuándo se había enamorado de mi esposa? ¿Había sido durante la enfermedad, cuando la cuidaba mientras yo me recuperaba de la cirugía? ¿O había sido antes, y yo había sido demasiado confiado para darme cuenta? Y Graciela, mi Graciela, la mujer que había amado desde que éramos adolescentes, con la que había compartido 40 años de vida, por la que había estado dispuesto a dar mi vida misma. ¿Cómo había podido traicionarme así? ¿Cómo había podido mirarme a los ojos todos estos meses, sabiendo lo que estaba haciendo? Al día siguiente tomé una decisión. Tenía que confrontarlos. No podía seguir viviendo en esta mentira, pretendiendo que no sabía nada, muriendo por dentro cada día. Merecía una explicación, merecía la verdad,
aunque esa verdad me destruyera completamente. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba más pruebas. Necesitaba estar absolutamente seguro de que no había vuelta atrás, de que no había ninguna posibilidad de malentendido. Porque una vez que dijera las palabras, una vez que pusiera todo sobre la mesa, ya no habría manera de regresar a como estaban las cosas antes. Aunque a esas alturas, yo ya sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. La oportunidad de obtener la confirmación final llegó una semana después, de la manera más inesperada. Era viernes por la tarde, y yo estaba en el taller terminando de reparar la transmisión de una combi, cuando llegó mi sobrino Sebastián, el hijo de mi hermana Esperanza. «Dio Hilario», me dijo con cara de preocupación, «necesito hablar contigo de algo delicado». Sebastián tenía 25 años y trabajaba como mesero en un restaurante del centro de Mérida. Era un muchacho serio, responsable, que siempre me había tenido mucho respeto. Cuando vi su expresión, supe inmediatamente que lo que tenía que decirme no me iba a gustar. «¿Qué pasa, mijo?» «Tío, yo no sé si debería decirte esto, pero mi mamá dice que si fuera su esposo, ella querría saber. Se me heló la sangre. Dime qué pasa». Ayer en el restaurante vi a la tía Graciela cenando con un señor. Al principio pensé que eras tú, pero cuando me acerqué me di cuenta de que no. Era don Octavio. Traté de mantener la voz calmada. Y, tío, no cenaban como amigos, se tomaban de las manos, se besaban sobre la mesa. Todo el restaurante los estaba viendo. Yo me sentí muy mal porque todos saben que son compadres tuyos. Sebastián me contó que los había visto llegar juntos, que habían pedido una botella de vino para celebrar algo, que se comportaban como una pareja de enamorados sin ningún disimulo, que Octavio había pagado la cuenta y que cuando se fueron, salieron abrazados y se subieron juntos al carro de él. Lo siento mucho, tío. Mamá me dijo que era mi obligación decírtelo. Le agradecí a Sebastián su honestidad y le pedí que no le dijera a nadie más lo que había visto. Cuando se fue, me quedé solo en el taller, rodeado de herramientas y refacciones, sintiendo cómo se desmoronaba definitivamente el último pedacito de esperanza que me quedaba. Ya no había duda, ya no había manera de autoengañarme. Mi esposa y mi mejor amigo me estaban traicionando públicamente, sin ningún cuidado por mi reputación o mis sentimientos. Todo el pueblo probablemente ya sabía lo que estaba pasando, y yo era el último en enterarme. Esa noche llegué a casa más temprano de lo usual. Graciela estaba en la cocina, preparando agua de horchata. Cuando me vio, sonrió como si nada hubiera pasado. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue?» La miré fijamente a los ojos. «Bien. ¿Y a ti?» «Ahí, como siempre, en la casa. ¿No saliste para nada?» «No. ¿Por qué?» Ahí estaba otra vez, mintiéndome directamente en la cara. Mi sobrino la había visto cenando con Octavio apenas el día anterior, y ella me decía que no había salido de la casa. «Graciela», le dije con voz muy tranquila, «necesitamos hablar». Algo en mi tono de voz la alertó. Dejó de revolver la horchata y me miró con cautela. «¿De qué? ¿Tú sabes de qué?» Se hizo un silencio muy largo. Yo podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos, el rumor de la televisión del vecino, el ladrido lejano de un perro. Graciela se quedó inmóvil, con la cuchara en la mano, como una estatua. «No sé de qué me hablas», dijo finalmente, pero su voz sonaba diferente. «Sé lo de Octavio». Se le cayó la cuchara al suelo. El ruido del metal contra las losetas resonó en la cocina como un disparo. Graciela se puso pálida, más pálida de lo que había estado durante los peores días de su enfermedad. «Hilario, yo lo sé todo, Graciela. Los he visto juntos. Sé que van a hoteles. Sé que cenaron ayer en el restaurante donde trabaja Sebastián. Sé que me has estado mintiendo durante meses». Ella se apoyó en el fregadero como si necesitara sostenerse para no caerse. Por un momento pensé que se iba a desmayar. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con voz muy bajita. «Desde hace semanas. Pero creo que la pregunta correcta es, ¿desde cuándo está pasando esto?». Graciela empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento o de dolor, sino lágrimas de alivio, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. «Desde abril», dijo sin levantar la vista. «Desde que salí del hospital, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Apenas 2 meses después de que le donara mi riñón, cuando yo todavía me estaba recuperando de la cirugía,
Ella ya se estaba acostando con mi mejor amigo. ¿Cómo? Fue lo único que pude decir. Al principio no era nada, comenzó a explicar, limpiándose las lágrimas con el delantal. Octavio venía a cuidarme cuando tú no podías estar aquí. Me hacía compañía, me ayudaba con todo, y yo me sentía renacida, como si tuviera una segunda oportunidad en la vida. El trasplante me había dado nueva vida, y de repente me di cuenta de que quería vivirla diferente. Diferente cómo, sin ataduras, sin obligaciones, sin tener que fingir sentimientos que ya no tenía. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. ¿Fingir sentimientos? ¿Todo este tiempo has estado fingiendo que me amas? No, Hilario, te amo, pero de una manera diferente. Te amo como al padre que nunca tuve, como al hermano mayor que me cuidó toda la vida, pero ya no te amo como esposa. ¿Desde cuándo? Desde hace años, pero no me había dado cuenta hasta que él me hizo sentir cosas que pensé que ya no podía sentir. Me senté pesadamente en una de las sillas de la cocina. Las piernas ya no me sostenían. ¿Y él? ¿Desde cuándo te ve de esa manera? Dice que desde siempre, que siempre estuvo enamorado de mí, pero que nunca se atrevió a decir nada porque éramos casados y porque era su mejor amigo. Su mejor amigo. Repetí con amargura. Qué manera tan bonita de demostrar su amistad. Graciela se acercó y trató de tomarme la mano, pero yo la retiré. No podía soportar su contacto. Hilario, por favor trata de entender. No queríamos que pasara, pero después de la operación, cuando yo me di cuenta de que tenía una segunda oportunidad de vivir, ya no pude seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? ¿Nuestro matrimonio entero ha sido una mentira? No, no toda. Los primeros años fueron reales, pero después, cuando no llegaron los hijos, cuando nos fuimos acomodando en la rutina, yo empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma. Y cuando me enfermé, cuando pensé que me iba a morir, me di cuenta de que no quería irme sin haber sido realmente feliz. Y conmigo no eras feliz. No me respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. En ese momento escuchamos la puerta del patio abrirse. Era Octavio. Había venido como todas las noches durante los últimos meses, pero esta vez no venía a escondidas. Venía a buscar a Graciela, probablemente para ir a cenar o al cine o a cualquier lugar donde pudieran seguir burlándose de mí. Cuando entró a la cocina y nos vio a los dos ahí, con Graciela llorando y yo con cara de funeral, supo inmediatamente que todo había salido a la luz. Hilario, dijo con voz temblorosa, yo puedo explicarte. ¿Explicarme qué? Le grité poniéndome de pie. Explicarme cómo mi mejor amigo se aprovechó de que yo estaba recuperándome de una cirugía para seducir a mi esposa. Explicarme cómo los dos me han estado mintiendo en mi cara durante meses. Octavio se veía más pequeño de lo que recordaba. El hombre alto y seguro de sí mismo que había sido mi compañero de travesuras desde la infancia, se había convertido en alguien patético, que no podía ni siquiera mirarme a los ojos. No fue así, compadre. Las cosas se dieron solas. Nosotros no planeamos nada. No me digas, compadre, exploté. Los compadres no se acuestan con la esposa de su mejor amigo. Los compadres no traicionan 40 años de amistad. Hilario, por favor, intervino Graciela. No le grites. Esto no es solo culpa de él. ¿Lo estás defendiendo? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio me estás pidiendo que no le grite al hombre que se está acostando con mi esposa? Es que ya no soy solo tu esposa, Hilario. Soy también la mujer que ama a Octavio. Esas palabras me pegaron como una bofetada. No solo me había traicionado, sino que ahora me pedía que lo aceptara, que lo entendiera, que fuera comprensivo con su traición. Me quedé callado por un momento, mirando a estas dos personas que habían sido lo más importante en mi vida, y que ahora se habían convertido en extraños que me habían apuñalado por la espalda. Está bien, dije finalmente con una calma que no sentía. Ya entendí. Los dos están enamorados y yo soy el estorbo. No eres un estorbo, dijo Octavio. Eres nuestro amigo. Siempre serás nuestro amigo. Me reí con amargura. ¿Su amigo? ¿En serio crees que después de esto podemos seguir siendo amigos? Hilario, dijo Graciela acercándose otra vez. No tiene que cambiar todo. Podemos arreglar esto como adultos civilizados. ¿Arreglarlo cómo? ¿Haciéndonos una familia feliz los tres? ¿Compartiendo a mi esposa con mi ex mejor amigo?
Podemos divorciarnos, dijo ella bajando la voz. Podemos separarnos en buenos términos. Tú te quedas con la casa, yo me voy con Octavio. Podemos seguir siendo amigos. La miré como si fuera una desconocida, y en ese momento me di cuenta de que eso era exactamente lo que era, una desconocida. La mujer que yo había amado, la mujer por la que había dado un riñón, ya no existía. Esta mujer que tenía enfrente era alguien diferente, alguien capaz de traicionarme y luego pedirme que fuera comprensivo con su traición. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Les dije a los dos. No es solo la traición, es que yo di mi riñón para salvarte, Graciela. Literalmente di una parte de mi cuerpo para que tú pudieras vivir, y tú usaste esa nueva vida que yo te di para destruir la mía. Graciela empezó a llorar más fuerte. Hilario, por favor. ¿Y tú? Le dije a Octavio. Fuiste el que me acompañó al hospital. Fuiste el que me dijo que todo iba a salir bien. Fuiste el que me cuidó cuando me estaba recuperando. Y todo ese tiempo ya estabas planeando cómo robarme a mi esposa. No lo planeé, compadre, te juro que no lo planeé. Ya te dije que no me digas, compadre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres nos quedamos ahí parados en mi cocina, rodeados de los recuerdos de 40 años de vida compartida, viendo cómo todo se desmoronaba definitivamente. Finalmente, yo fui el que rompió el silencio. Quiero que se vayan, los dos, ahora mismo. Hilario, dijo Graciela, esta es mi casa también. Esta casa la compramos con mi dinero, con mi trabajo, y ahora mismo no quiero ver a ninguno de los dos aquí. Mañana vienes por tus cosas cuando yo no esté. Graciela fue por su bolsa. Octavio la esperó en la puerta, sin atreverse a decir nada más. Antes de irse, ella se volteó hacia mí. Espero que algún día puedas perdonarnos. Yo también lo espero, le respondí. Pero hoy no es ese día. Se fueron juntos, como la pareja que ahora eran. Yo me quedé solo en mi casa, rodeado del silencio más profundo que había experimentado en mi vida. Me serví un vaso de tequila y me senté en el patio, debajo del árbol de limón que había plantado mi padre. Por primera vez en meses, no tenía que fingir que no sabía nada. Ya no tenía que pretender que era feliz. Ya no tenía que actuar como si mi mundo no se hubiera desmoronado. Podía estar triste, podía estar enojado, podía estar destrozado abiertamente, pero también, por primera vez en meses, me sentí libre. Los primeros días después de la confrontación fueron los más duros de mi vida. La casa se sentía extrañamente vacía y silenciosa, como si hubiera muerto alguien. En cierto modo, así era. Había muerto el Hilario que confiaba ciegamente en las personas que amaba. Había muerto el matrimonio que creía sólido como una roca. Había muerto la amistad que pensé duraría hasta la tumba. Graciela vino por sus cosas un martes por la mañana, mientras yo estaba en el taller. Cuando regresé a casa, encontré espacios vacíos donde antes estaban sus fotografías, su tocador sin sus cremas y perfumes, el closet con la mitad de los ganchos sin ropa. Había dejado una carta en la mesa de la cocina. Hilario, decía con su letra cuidadosa, sé que en este momento me odias, y lo entiendo, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Siempre fuiste un buen esposo, el mejor hombre que he conocido. El problema nunca fuiste tú, fui yo, que no supe valorar lo que tenía hasta que fue demasiado tarde. Espero que algún día encuentres a alguien que te ame como te mereces. Siempre te recordaré con cariño. Graciela. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Las palabras bonitas ya no me servían de nada. Los vecinos de la colonia me miraban con lástima cuando salía a la calle. Algunos se acercaban a preguntarme cómo estaba. Otros simplemente bajaban la vista cuando me veían pasar. Don Aurelio, mi vecino de toda la vida, fue el único que me habló directamente del tema. Hilario, me dijo una tarde cuando regresaba del trabajo, todos en la colonia sabemos lo que pasó. Queremos que sepas que estamos contigo. Lo que hicieron Graciela y Octavio no tiene perdón de Dios. Gracias, don Aurelio, le respondí. Pero ya pasó. Ahora hay que seguir adelante. Ese Octavio siempre me pareció un hombre de poca vergüenza. Y Graciela, después de todo lo que hiciste por ella, donaste un riñón para salvarle la vida, y así te paga. Era cierto. Todo el mundo en la colonia sabía que yo había donado mi riñón para Graciela. La historia había corrido como pólvora cuando ella se enfermó. Los vecinos nos habían apoyado con oraciones, con comida, con ayuda económica,
Y ahora todos sabían también cómo me había pagado Graciela ese sacrificio. Mi familia reaccionó como era de esperarse. Mi hermana Esperanza vino a casa el día después de que Graciela se fuera, con una olla de cocido de res y una actitud combativa. Esa mujer desagradecida, decía mientras calentaba la comida en mi estufa, después de todo lo que hiciste por ella, deberías demandarla, exigirle que te pague el riñón. No funciona así, hermana. Un riñón no se puede regresar, pues entonces que te pague todo lo que gastaste en sus medicinas, en los doctores, en todo. Mi hermano Roberto fue más directo. ¿Quieres que hable con Octavio? Puedo ir con mis muchachos y explicarle lo que pasa cuando uno traiciona a la familia. No, Roberto, no quiero problemas. Ya bastante daño han hecho. Pero en el fondo, sí quería que sintieran aunque fuera una pizca del dolor que yo estaba sintiendo. Quería que se dieran cuenta de la magnitud de lo que habían hecho, de cómo habían destruido no solo mi matrimonio, sino décadas de confianza y amistad. Fue mi sobrino Sebastián quien me dio la idea. Vino a visitarme un domingo por la tarde, trayendo tamales que había hecho su mamá. Tío, me dijo mientras comíamos en silencio, ¿no has pensado en contar tu historia? ¿Cómo? En Facebook, en redes sociales. Todos tienen derecho a saber la clase de personas que son Graciela y don Octavio. Al principio la idea me pareció mala. No soy hombre de escándalos públicos. Siempre he creído que la ropa sucia se lava en casa. Pero después de varios días pensándolo, me di cuenta de que tal vez Sebastián tenía razón, no para venganza, sino para que la gente supiera la verdad completa. Durante semanas, Graciela y Octavio habían estado contando su versión de los hechos. Les decían a quienes preguntaban que habíamos decidido divorciarnos de mutuo acuerdo, que seguíamos siendo amigos, que las cosas simplemente no habían funcionado entre nosotros. Hacían ver como si fuera una separación amigable y madura, pero nadie conocía mi versión. Nadie sabía lo que realmente había pasado. Una noche, después de tomar un par de cervezas para darme valor, abrí mi cuenta de Facebook que había creado años atrás pero que casi nunca usaba. Escribí un post largo, contando toda la historia desde el principio, la enfermedad de Graciela, mi decisión de donar el riñón, los meses de recuperación, el descubrimiento de la traición, la confrontación final. Quiero que sepan la verdad, escribí al final. No busco lástima ni venganza. Solo quiero que entiendan por qué ya no verán a Graciela y a Octavio en nuestra casa, y por qué ya no son bienvenidos en mi vida. Publiqué el post a las 11 de la noche y me fui a dormir. Al día siguiente tenía más de 200 comentarios y había sido compartido por la mitad de mis conocidos en Mérida. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo. Amigos de la infancia, compañeros de trabajo, vecinos de otras colonias, incluso gente que no conocía personalmente pero que había escuchado mi historia. Todos expresaban su indignación por lo que me habían hecho Graciela y Octavio. Hermano Hilario, que Dios te bendiga por todo lo que hiciste por esa mujer ingrata. No puedo creer que después de donar un riñón te hayan pagado así. ¡Qué gente tan sinvergüenza! Octavio siempre me pareció falso. Ahora se confirma que no tenía palabra de hombre. Graciela no merece ni el aire que respira, después de todo lo que sacrificaste por ella. Pero también hubo comentarios que me sorprendieron. Mujeres que decían entender a Graciela, que tal vez ella no había sido feliz en el matrimonio, y tenía derecho a buscar su felicidad. Algunas personas que sugerían que tal vez yo había sido un esposo controlador, y por eso ella había buscado consuelo en otro lado. Esos comentarios me dolieron, pero también me hicieron reflexionar. ¿Había sido mal esposo? ¿Había hecho algo que justificara la traición? Durante varios días me quedé despierto por las noches, repasando 40 años de matrimonio, buscando las señales que tal vez había ignorado. Es cierto que nunca fui un hombre muy romántico. No era de traer flores o escribir cartas de amor. Trabajaba duro para mantener la casa. Cumplía con mis responsabilidades. Trataba bien a Graciela, pero tal vez no le demostraba mi amor de la manera que ella necesitaba. Tal vez me había concentrado tanto en ser un buen proveedor que había olvidado ser un buen compañero. Pero aún así, nada de eso justificaba la traición. Si Graciela no era feliz conmigo, pudo habérmelo dicho. Pudimos haber ido a terapia matrimonial. Pudimos haber hablado, pudimos haber intentado arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Ella decidió mentir y engañarme en lugar de ser honesta conmigo. Y Octavio, con Octavio no había excusa posible. Era mi mejor amigo.
Conocía todos mis defectos y todas mis virtudes. Si creía que yo era mal esposo para Graciela, pudo habérmelo dicho como amigo. En lugar de eso, decidió aprovechar mi confianza ciega para traicionarme de la manera más vil. El post de Facebook tuvo consecuencias que no esperaba. Varios clientes del taller me dijeron que ya no querían que Octavio trabajara en sus carros. Él tenía un pequeño taller de hojalatería y pintura. Algunas tiendas del centro dejaron de comprarle telas a la empresa donde trabajaba Graciela. Era como si toda la comunidad hubiera decidido castigarlos por lo que me habían hecho. Al principio me dio satisfacción ver que había consecuencias para sus actos, pero después empecé a sentirme incómodo. No quería ser responsable de que perdieran sus trabajos o su sustento. Solo había querido que la gente supiera la verdad. Una tarde, 2 meses después de la separación, Octavio llegó al taller. Se veía demacrado, más flaco, con ojeras profundas. Cuando me vio, se quedó parado en la entrada sin atreverse a acercarse. «Hilario», me gritó desde la puerta, «necesito hablar contigo». Dejé las herramientas y salí a enfrentarlo. Era la primera vez que lo veía desde la noche de la confrontación. «¿Qué quieres?» «Quiero pedirte perdón, y quiero pedirte que quites el post de Facebook». «¿Para qué?» «Porque me está arruinando la vida. Ya nadie me da trabajo. Los proveedores no me venden refacciones. Hasta en el mercado me hacen caras cuando voy a comprar comida. ¿Y Graciela?» «Igual. La corrieron de la tienda. Dice que por recorte de personal, pero sabemos que fue por el escándalo». Los miré y por un momento sentí lástima. Pero después recordé todo lo que había pasado, todo el dolor que me habían causado, y la lástima se convirtió en algo más parecido a la justicia. «Octavio», le dije, «yo no le pedí a nadie que los castigara. Solo conté la verdad. Si la gente decide cómo reaccionar ante esa verdad, es problema de ustedes. Pero puedes pedirles que paren. Puedes decir que ya nos perdonaste». «¿Los he perdonado?» Se quedó callado porque sabíamos los dos que la respuesta era no. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le dije. «Que tú y yo fuimos amigos durante casi 60 años. 60 años, Octavio. Compartimos la infancia, la juventud, la edad adulta. Estuviste en mi boda. Yo estuve cuando te divorciaste de Carmen. Eras como mi hermano. Sigo siendo tu hermano. No, mi hermano no se habría acostado con mi esposa mientras yo me recuperaba de una operación. Mi hermano no me habría mentido en la cara durante meses. Mi hermano no habría destruido mi matrimonio y después venido a pedirme que protegiera su reputación». Octavio empezó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que éramos niños. «Lo siento, compadre. Lo siento muchísimo. No sabes cuánto me arrepiento. ¿Te arrepientes de haberme traicionado o te arrepientes de que los hayan descubierto?» No me respondió, y esa falta de respuesta fue toda la respuesta que necesitaba. «Vete, Octavio, y no regreses». Se fue cabizbajo, derrotado. No lo he vuelto a ver desde entonces. 3 meses después, Graciela y Octavio se fueron de Mérida. Alguien me dijo que se habían mudado a Cancún, donde nadie los conocía y podían empezar de nuevo. No sé si es cierto, y la verdad ya no me importa. Yo me quedé en mi casa, en mi colonia, con mi trabajo y mi familia. Los primeros meses fueron muy duros. La soledad era abrumadora después de 40 años de compañía. Había días en que llegaba del taller y me sentaba en la sala, sin saber qué hacer conmigo mismo. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía, pero poco a poco fui aprendiendo a vivir solo otra vez. Volví a cocinar, algo que no había hecho en décadas. Comencé a leer los libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Empecé a ir al parque los domingos por la mañana, a sentarme en una banca a ver pasar a las familias jóvenes con sus niños. Mi hermana Esperanza insistía en presentarme mujeres divorciadas o viudas de nuestra edad. «Hilario, no puedes quedarte solo el resto de tu vida. Eres un buen hombre. Cualquier mujer se sentiría afortunada de tenerte. Pero yo no estoy listo para eso. Tal vez nunca lo esté». La traición de Graciela me dejó con cicatrices profundas, no solo en el corazón, sino en la capacidad de confiar. ¿Cómo vuelves a creer en alguien después de que la persona en quien más confiabas te traicionó de esa manera? Ahora tengo 68 años. Mi riñón sigue funcionando perfectamente, aunque a veces siento un dolor fantasma en el lugar donde estaba el que le di a Graciela. Los doctores dicen que es normal, que es psicológico más que físico, pero yo sé que cada vez que me duele,
Es porque mi cuerpo me recuerda lo que di y cómo me pagaron por ello. ¿Me arrepiento de haber donado el riñón? Esa es la pregunta que más me hacen. Y la respuesta es complicada. No me arrepiento de haber salvado una vida. Eso lo haría 1000 veces más, porque es lo correcto. Pero me arrepiento de haber sido tan ingenuo, de haber confiado tan ciegamente, de no haber visto las señales que probablemente estuvieron ahí desde mucho antes. He aprendido que el amor no es suficiente, que puedes amar a alguien con todo tu corazón, puedes dar todo por esa persona, incluso partes de tu propio cuerpo, y eso no garantiza que te amen de vuelta. He aprendido que hay personas capaces de tomar los sacrificios más grandes y convertirlos en oportunidades para traicionarte. Pero también he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir al dolor más profundo, que puedo reconstruir mi vida desde cero a los 66 años, que puedo estar solo sin sentirme destruido por la soledad. Mis días ahora son diferentes pero no vacíos. Trabajo en el taller, cuido mi casa, veo a mi familia los domingos. Por las tardes me siento en el patio con un café y veo crecer las plantas que sembré después de que Graciela se fuera. Son plantas nuevas, que no tienen ningún recuerdo asociado con ella. A veces me pregunto si Graciela piensa en mí, si se acuerda del riñón que lleva dentro cada vez que va al baño, o se siente bien de salud. Me pregunto si cuando abraza a Octavio, recuerda que puede hacerlo porque yo le di la oportunidad de seguir viva. Pero esas preguntas ya no me torturan como antes. Ya no busco respuestas que tal vez nunca tendré. Lo que sí sé es que soy libre, libre de mentiras, libre de traiciones, libre de fingir que soy feliz cuando no lo soy, libre de ser exactamente quien quiero ser, sin tener que adaptarme a las expectativas de nadie más. Y tal vez esa libertad, aunque haya llegado al precio más alto que jamás imaginé pagar, valga la pena al final. El riñón que di le salvó la vida a Graciela, pero perderla a ella, de la manera más dolorosa posible, tal vez me salvó la mía, y con eso tengo que aprender a vivir,